Hola a todos, bienvenidos nuevamente a estas clases jurídicas en donde vamos a estar analizando otro concepto fundamental en el derecho. Y vamos a ver ahora lo que comúnmente nosotros conocemos y relacionamos siempre con el dinero y las deudas, que son las cauciones. Así es que en esta ocasión vamos a analizar brevemente qué son las cauciones y cuáles son los principales tipos de estas, que vienen a ser las cauciones personales y las cauciones reales, cada una con sus principales subdivisiones. Comenzamos entonces con este concepto jurídico fundamental, preguntándonos qué son las cauciones. Pues vean, el artículo 44 del Código Civil del Salvador las define como cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Básicamente es como que si nosotros decimos, bueno, quiero sacar un préstamo y obviamente la persona que me va a prestar el dinero tiene cierta desconfianza de que yo le vaya a devolver todo lo que me prestó. Entonces yo vengo a darle una garantía. Y este tipo de garantías son las que conocemos como cauciones. Las cauciones vienen a ser una especie de las garantías. Las garantías son el género próximo. Y estas cauciones, entonces, básicamente lo que hacen es asegurar o dar mayor seguridad de que se va a cumplir la obligación principal. ¿Eso qué significa entonces? Ya en términos más jurídicos, es que son un medio para suplir las insuficiencias de activo patrimonial que como deudores podamos tener nosotros o algún tercero, para darle entonces así esta garantía o seguridad al acreedor de que efectivamente vamos a cumplir con la obligación que hemos contraído. En un lenguaje más sencillo, es como la vieja confiable, ¿verdad? Por si acaso. Si por si acaso me falla en pagarme el préstamo, entonces yo voy a ejecutar la caución como garantía y con esa caución me voy a pagar. Eso es básicamente lo que nos quiere decir esto que analizamos acá. Algo muy importante que notar entonces es que las cauciones son accesorias de la obligación principal. Por lo tanto, si yo le di una garantía a la persona para darle seguridad de que yo voy a pagarle el préstamo, pero pagué el préstamo, entonces ya la garantía se extingue porque se extinguió el préstamo, que es la obligación principal. Lo accesorio lleva la suerte de lo principal. Tienen que aprenderse bien esa regla porque es general. Entonces, con esto, tenemos que comprender de que las cauciones pueden clasificarse de dos maneras dependiendo del tipo de relación jurídica que creemos. En primer lugar, podemos tener las cauciones personales que se hacen específicamente en atención de las acciones que toman las personas para poder obligarse adicionalmente a responder por una obligación principal. Y tenemos las reales, que es en donde ya no se ve la calidad de la persona, sino más bien la calidad de los objetos o bienes que se entregan como esta caución o garantía. Vamos a ir viendo entonces cada una de ellas. Comenzamos con las cauciones personales. El primer tipo de cauciones personales que vamos a analizar son más que todo las fianzas, que esto es lo que nosotros podemos conocer probablemente las películas anglosajonas nos dan una idea de la fianza, de que es pagar un cierto dinero para salir de la cárcel, pero no es pagar el dinero, sino más bien es dejar ese dinero como garantía de que yo voy a presentarme a los tribunales y a la justicia para no perder ese dinero, porque si me escapo, pierdo el dinero. Eso es el concepto de fianza en el derecho penal. Pero en el derecho civil lo vemos de una perspectiva todavía más general, y es que, como dijimos, es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas
responden, perdón, de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. Entonces vemos aquí unas cuestiones bien interesantes y es que el fiador básicamente es como que si ustedes dijeran lo siguiente: bueno, yo quiero adquirir un préstamo para poder financiar mis estudios en la universidad, pero como estoy joven, no tengo ni siquiera trabajo, sino que voy a pagar hasta que obtenga trabajo. Entonces le pido a mis papás que sean fiadores. Entonces, si yo no pago la universidad, y más bien el préstamo para pagar la universidad, ¿qué va a hacer el banco? Pues va a demandar a mis papás para poderse cobrar el préstamo que yo hice. Entonces, esa garantía es que estas personas van a responder por mí si yo fallo. ¿Qué vemos entonces acá? El fiador, por lo tanto, cuenta con dos beneficios. El primero se conoce como de excusión u orden. ¿Qué significa? Que el acreedor debe de cobrar primero al deudor principal y luego cobrar al fiador o a los fiadores. ¿Qué significa esto entonces? Siguiendo ese ejemplo, si yo soy el deudor principal, tiene que cobrarme primero a mí. Y cuando ve que yo ni trabajo, ni tengo bienes y no hay nada con qué pagarse, entonces cuando ya es infructuoso ese cobro, va a cobrarle a los fiadores. ¿Qué pasa si va primero contra el fiador o contra uno o todos los fiadores? Pues los fiadores pueden oponerse con la excusión u orden y decir: no, momento, primero vaya a cobrar el principal y si no le cobra si no le resulta, de ahí me cobra a mí. Eso es a lo que nos referimos. Y el segundo beneficio que tiene aquí el fiador es el de división, que opera solamente cuando hay más de un fiador. De manera entonces que la deuda se divide por partes iguales entre los fiadores o según se haya pactado. Por ejemplo, si son dos fiadores, en el caso de decir a mis papás, entonces cada uno responde por el 50% de la deuda y solamente él le podrá cobrar el 50% a cada uno. O pudo haberse pactado de decir, por ejemplo, digamos que mi mamá ganara más, entonces si gana más, el banco diría: no, mire, yo siento más garantía ahí. Entonces su mamá va a ser responsable del 70% y su papá del 30%. Por ejemplo, se puede pactar también. Pero lo importante es que esa división debe de ser respetada y el acreedor no puede cobrarle el 100% a uno de los múltiples fiadores. Ahora bien, ¿qué ocurre con otro tipo de cauciones personales como la solidaridad pasiva? Aquí tenemos que ver que existen obligaciones solidarias y por lo tanto puede existir solidaridad activa y solidaridad pasiva. La solidaridad activa no es una caución, por lo tanto no la vamos a estudiar aquí. La solidaridad pasiva sí es una caución. ¿Por qué? Porque la solidaridad pasiva lo que genera es que al existir varios obligados, necesariamente tienen que existir dos o más obligados, el acreedor puede exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento de la totalidad de la obligación. ¿Qué significa esto entonces? Que al existir solidaridad pasiva, no opera el principio de división que vimos con la fianza. ¿Por qué? Porque aquí sí el acreedor puede cobrarle el 100% a cualquiera de estas personas que se hayan comprometido bajo la figura de la solidaridad pasiva, que dicho sea de paso, puede combinarse. Por ejemplo, la fianza con la solidaridad pasiva, de modo que entonces se constituyen fiadores solidarios. Y si es así, ahí sí, ya no le opera el principio de división a los fiadores porque están bajo la figura de solidaridad pasiva. Paréntesis, si tienen la curiosidad, ¿qué es solidaridad activa? Pues es al revés. Es que cuando existen dos o más acreedores, si tienen solidaridad activa, un acreedor puede cobrar la totalidad de la deuda y no solamente la porción que a este le corresponde. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la solidaridad? En este caso de la pasiva, si uno de estas personas
es ya sea directamente el deudor solidario o los fiadores solidarios pagan la totalidad de la deuda, pues estos van a poder ejercer la acción también de cobro después en contra de los otros deudores solidarios para que cada uno ya pague lo que le corresponde. Pero esta es una caución que facilita muchísimo el trabajo para el acreedor porque no tiene que andar persiguiendo a dos o más deudores o, perdón, o fiadores, sino que basta con hacerlo con uno de ellos. Entonces, viendo esto ya gráficamente, ¿qué quiere decir que la solidaridad pasiva? Imaginémonos de que tenemos aquí a un acreedor, ha prestado dinero a 3 personas, pero resulta entonces de que estas 3 personas se constituyeron como deudores solidarios y esa solidaridad pasiva que adquirieron es precisamente la caución. Entonces, el acreedor viene y le dice a esta persona que resulta ser la seleccionada por suertuda, dice, págueme el 100% de la deuda. Entonces, la pobre persona no tendrá más remedio que pagar el 100% de la deuda, aunque probablemente, digamos, el supuesto de que este solo está utilizando el 33.33% del dinero que le prestaron. Pero debe entonces de pagar la totalidad porque es así un deudor solidario. Y luego, este rojito podrá irles a cobrar a los otros 2 grises por haber pagado la parte de ellos al acreedor. Entonces, vemos por eso es que se trata de una caución porque le da la seguridad al acreedor de que existiendo varias personas va a poderle cobrar la totalidad de la deuda a una sola. Y como dijimos, puede constituirse también los fiadores solidarios, con la diferencia entonces de que si es un fiador solidario, primero tendría que ir siempre por el principal y si no le pagó el deudor principal, ahí sí arremetería contra los fiadores solidarios, pudiendo perseguir solo a uno de ellos para que pague la totalidad. Y pasamos al tercer tipo de caución personal, que también es bastante utilizado como la cláusula penal. Y esta el artículo 1406 del Código Civil la define como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar la obligación principal o de retardar su ejecución. Con cláusula penal entonces no nos referimos, uy, se va a ir a prisión. No, sino que vamos a cumplir con una obligación adicional, que básicamente es un castigo por haber incumplido con la obligación principal, ya sea porque incumplimos totalmente o parcialmente. Entonces, esta garantía se puede utilizar para una obligación propia o ajena, así como con la solidaridad. Veamos entonces un ejemplo para que nos quede bien claro de qué es una cláusula penal. Imaginémonos de que don Mario se compromete a pagar $20 por cada día de retraso en el cumplimiento de su contrato de prestación de servicios profesionales como fontanero. Imaginémonos que él nos dice, sí, perfecto, yo le voy a arreglar la fontanería de su casa en solo 5 días. Pero usted le dice, mire, pero me urge, me tiene que garantizar que en esos 5 días sale. Sí, no se preocupe. No. Si usted no me da una garantía, yo no lo hago. Vaya, le dice don Mario. Entonces, yo le voy a pagar $20 por cada día que me atrase. Así me penalizo yo solito para que usted tenga la seguridad de que sí le voy a terminar en esos 5 días. Y así opera la cláusula penal. Y si don Mario se tarda, entonces por cada día de retraso me va a pagar los $20. Esto comúnmente ustedes lo podrán encontrar en contratos así de prestación de servicios. Por ejemplo, si ustedes tienen una línea telefónica, los invito a revisar el contrato y podrán ver de que hay una cláusula penal. Por ejemplo, si ustedes se tardan más de 5 días en pagar el recibo del servicio en la fecha límite que le había establecido, entonces van a pagar una pequeña multa. Y esa multa es precisamente la cláusula penal. ¿Y por qué es una caución personal? Porque la misma persona garantiza cumplimiento de esa pena adicional
por el incumplimiento. Bien, con eso entonces cerramos las cauciones personales y pasamos a las cauciones reales, que son las relativas ya a la entrega de bienes para poder garantizar las cosas. Y es que podemos hablar en primer lugar de la prenda. Y la prenda no es una ropa, sino más bien un bien mueble. Dice el artículo 2134 del Código Civil, dice la prenda civil se define como el contrato donde se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Ojo, que aquí estamos hablando de la prenda civil. En la prenda mercantil hay otras peculiaridades, pero salen también del objeto de estudio de esta clase, por lo tanto lo podremos abordar quizás más adelante en otro video. Pero nos quedamos con la prenda civil, que es precisamente comprender el concepto jurídico fundamental de entregar un bien para garantizar la deuda, y ya sea de una obligación propia o de una ajena. Lo importante entonces es que sean bienes muebles. Si ustedes ya a estas alturas creo que deben de conocer un bien mueble, son todos aquellos pues susceptibles de apropiación y que pueden desplazarse con facilidad, ya sea por una fuerza propia como de un animal o por una fuerza también mecánica o externa como por ejemplo de un vehículo automotor o por una persona que lo carga. Estos bienes muebles entonces se pueden entregar como garantía. Generalmente, digamos, se dan cosas más comunes como un auto o cosas que tengan ya cierto valor, como computadoras, tablets, celulares, consolas de videojuegos, etcétera. Es como lo más común. Entonces vemos, por ejemplo, si el deudor no cumple la obligación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, diríamos, en primer lugar, vamos a constituir una prenda en donde vamos a pignorar el bien, o sea, lo vamos a prendar para que tengan otra palabra en su vocabulario jurídico, lo pignoran y se lo entregan entonces en prenda a la persona. La prenda puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento, de decirle, entregarle materialmente el carro al acreedor o mantenerlo uno en resguardo de uno mismo y saber de que está la anotación, por ejemplo, en el registro de que esta persona lo tiene ya pignorado o prendado a su favor. Entonces, si yo no cumplo, imagínense que yo soy el deudor y no cumplo con la obligación, entonces las consecuencias de la prenda son las siguientes. Si es que el deudor, en lugar de venir a quererme cobrar a mí, mire, págueme, por favor, no sea malo, directamente puede irse por vía judicial a embargarme el vehículo, que es el que le entregué en prenda. ¿Para qué? Para que el juez proceda a venderlo en pública subasta y con el resultado de esa venta, entonces se le pague. Así de fácil. Si yo debía $5,000, el carro se vendió en $7,000, entonces le pago los $5,000 y el juez me da a mí los $2,000 que sobraron, pero ya perdí el carro. O bien, si no se presentan compradores o si lo ha solicitado también el acreedor, puede pedir que se le adjudique el pago, de modo que se hace la tradición y le pasamos el dominio de este auto al acreedor y ahora él sería el nuevo dueño. Y si está valorado en $7,000 y le debía 5,000, pues entonces con esta adjudicación en pago, el acreedor me tiene que pagar ahora a mí los $2,000 de diferencia. Y así opera la prenda. Y la hipoteca, pues básicamente es lo mismo, pero con un inmueble. Aquí lo que venimos a hipotecar son precisamente inmuebles para dar seguridad del crédito y opera exactamente igual. Con la hipoteca, digamos que la ventaja también que tiene es que la hipoteca es un derecho real. El derecho real de hipoteca lo que da la posibilidad es de perseguir el bien en manos de quien sea que está, es decir, con efecto erga omnes, que ya hemos mencionado también que son erga omnes en otros videos cuando analizamos las fuentes del derecho, que igual se los dejo en la parte de arriba por si desean recordar en qué consiste ese concepto. Pero es básicamente que es oponible frente a terceros, frente a cualquier persona. Entonces, independientemente de quién se vuelva el poseedor del bien hipotecado, pues yo ya como acreedor hipotecario
puedo ir ante el juez, embargar ese terreno, por ejemplo, que sería el inmueble, que son todos estos bienes siempre susceptibles de apropiación, pero que no se pueden trasladar o esconder fácilmente. Y aquí entran todos los terrenos, los edificios, las casas, los buques, embarcaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, con el terreno, si fue, perdón, aquí dice prenda, pero fue entregado en hipoteca, se debe de vender en pública subasta y con ese resultado entonces se le paga al acreedor, exactamente igual que con la prenda. Pero dijimos con bienes hipotecados. Con el extra que mencionamos que con la hipoteca es un derecho real, perseguible frente a cualquier tercero, y que también da un derecho preferente para el acreedor. De modo que si, por ejemplo, yo como deudor le debo a más personas, todos mis acreedores no se van a poder venir a pagar con mi inmueble, sino que lo tiene preferentemente el que ya lo ha hipotecado a su favor. Y esta es entonces en qué consisten las principales cauciones reales. Debo de aclarar también que existe una hipoteca mercantil que recae sobre bienes mercantiles, pero que por lo tanto ya no es parte de nuestro objeto de estudio dentro de los conceptos jurídicos fundamentales. Por lo que con esto finalizaríamos este tema, agradeciéndoles siempre su atención e invitándolos a que puedan mostrar siempre su apoyo para este canal, dando su like, suscribiéndose al canal y también dejando sus comentarios para poder conocer qué les pareció este video, qué dudas tienen y poder así ir enriqueciendo cada vez más nuestro contenido. Con esto me despido y nos vemos en otra ocasión.